Para hacer esta hermosa pulsera vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitaremos algún tipo de hilo de nylon fuerte, aguja de joyería para pasar las cuentas en el hilo, 2 pinzas de joyería o ecuates para ensamblar el broche de la pulsera, cuentas de vidrio de tamaño mediano, tubos largos de vidrio. Para comenzar, si utilizamos este tipo de hilo, no necesitamos la aguja para ensamblar las cuentas. Una vez que hemos pasado un cristalito, regresamos el hilo y lo pasamos desde el otro lado del cristalito. De esta manera vamos a asegurar el primer cristalito. Aquí tenemos 3 cristalitos y 3 tubos. A continuación lo vamos a doblar de esta manera. Tomamos el extremo con el que estamos pasando las cuentas y vamos a volver a regresar al primer cristalito que hicimos. Hemos hecho una especie de triángulo. A continuación, pasamos un cristalito y un tubo. Introducimos el hilo en el primer cristalito que tenemos. Volvemos a repetir. Pasamos un cristalito y un tubo. Volvemos a repetir. Estamos finalizando la segunda vuelta. Introducimos el hilo en el último cristalito, en la última cuenta que tenemos. Introducimos el hilo o la aguja en la última cuenta que tenemos. Así es como nos va a ir quedando. Repetimos.
Y así es como nos va quedando una vez que estamos avanzando. Y vamos a continuar este mismo paso hasta que hayamos obtenido lo largo que necesitamos para nuestro brazalete. Una vez que hemos avanzado y le hemos dado la medida que necesitamos a nuestro brazalete, nos debe de quedar de esta manera. Vamos a esconderle los dos extremos. Para esconderle los extremos, solamente nos aseguramos de volver a esconder el hilo en las mismas cuentas. De esta manera hemos escondido un extremo. Vamos a esconder el otro también. Una vez que le hemos dado la medida que necesitamos y le hemos cortado los extremos, vamos a continuar. Vamos a preparar los extremos para abrochar el broche. Pasaremos la aguja y el hilo. Este es un hilo muy resistente. Pasamos el hilo. Sacamos la aguja. Vamos a pasar el hilo en la aguja nuevamente. Pondremos 6 cuentas. Tres, 4, 5, 6. Vamos a pasar la aguja exactamente a la mitad en el otro lado. Vamos a remachar aquí. Una vez que hemos puesto las 6 cuentas, pasamos el hilo a la cuenta que está exactamente a la mitad y vamos a hacer nuevamente una especie de colgante desde el otro lado. Pasamos la aguja aquí en la cuenta. Volvemos a ponerle nuevamente 6 cuentas a la aguja. Tres, 4, 5, 6.
Pasaremos la aguja en el otro lado. Una vez que hemos hecho los dos colgantes aquí, los vamos a unir exactamente a la mitad. Una vez que hemos terminado de pegarle los 4 extremos, le hemos hecho un nudo en el centro. Vamos a pegar el anillito doble aquí. Una vez que lo hemos remachado, pasamos la aguja en las cuentas. Cortamos. De esta manera hemos puesto el anillito para poner el broche. De la misma manera vamos a hacer en este lado. Una vez que hemos terminado de pegar los dos anillitos, vamos a pegarle el broche. Para pegarle el broche al anillito, vamos a abrirlo con la pinza. Solamente le abrimos un poco. Una vez que lo hemos abierto, vamos a pasar el anillo. Una vez que lo hemos pasado, lo vamos a cerrar. Y aquí tenemos nuestro brazalete. Está resistente y muy hermoso. Se puede abrochar de una manera muy fácil. Existen diferentes tipos de broches de acuerdo al gusto. Y ahora sí, hemos finalizado